Estamos de vuelta aquí en Noti3 en la mañana. Nos encontramos muy contentos de recibir aquí en el estudio a la diputada local por Movimiento Ciudadano, Larisa Costa. Buenos días, Larisa, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que has estado pues con bastante movimiento en el Congreso. ¿Qué nos puedes platicar sobre ello? Pues justo ahorita están pasando muchas cosas en el Congreso. La última iniciativa que metió esta diputación, que es de la bancada de Movimiento Ciudadano, fue la que tiene que ver con cuidados, ¿no? Y es un tema que hoy se habla mucho, el tema y el concepto de cuidados, pero pocas personas entendemos qué significa, ¿no? Y la relevancia de esto. Pero te voy a poner un ejemplo para que podamos entrar en materia. Solo el 2% de todos los asilos en el Estado son públicos, ¿no? 2%. Esto quiere decir que tienes que tener un privilegio económico para que si tienes un adulto mayor en casa y no puedes cuidarlo, lo puedas llevar y poder pagar un espacio privado, porque la realidad es que son muy reducidos, ¿no? Y imagínense, hablamos del interior del Estado, ¿no? También las dificultades pueden aumentar. Entonces, explicado en palabras muy sencillas, el cuidado, o sea, cuidar a una persona, ya sea un infante, una infancia o un adulto mayor o una persona con discapacidad, pues es una realidad que vivimos en todas las familias, en todas las familias. Pero el Estado no tiene política pública para entender que esto es una necesidad y que no debe ser un privilegio el poder, pues ahora sí que subsanar esta necesidad de cuidado, ¿no? Entonces vemos que hoy, por ejemplo, siguen habiendo guarderías que están vinculadas solamente a tener seguro social, cuando sabemos que 8 de cada 10 personas pues no están aseguradas socialmente, ¿no? Y hay toda una realidad que dificulta que los niños y niñas puedan recibir el cuidado de sus padres, pero también que los adultos mayores no pierdan este derecho conforme va avanzando su edad y más dificultades haya en casa, ¿no? Entonces metimos una ley que reconoce este derecho al cuidado en la Constitución, pero que empuja realmente, que es algo importante, a una serie de reformas que lo que hacen es que haya una red de políticas públicas que faciliten este cuidado a quien lo necesite en el Estado. Hoy hay estados como Jalisco, por ejemplo, donde esto es una realidad, ¿no? Donde las guarderías están desvinculadas al tema del seguro social, son otras características, ¿no? Tú como familia tienes que tener ciertas dificultades para poder tener acceso a, porque hay gente asegurada socialmente que no necesita una guardería pública, o sea, no tendría por qué ver, ¿no? Entonces, lo que hace es reconfigurar esto para que esta necesidad del cuidado que todos teníamos en algún momento de nuestra vida pueda ser, pues ahora sí que saciada, ¿no? ¿Qué beneficio esto tendría para los yucatecos, sobre todo en su economía, en el bolsillo de los yucatecos? Sí, fíjate que a veces cuando ponemos este ejemplo es difícil de comprender, ¿no? Pero la economía el tema del cuidado es toda una industria, ¿no? O sea, las mujeres que generalmente tienen esta carga del cuidado, pero también hay papás solteros que tienen que cuidar a sus hijos, a los adultos mayores en casa y aparte trabajar. Pero este tema del cuidado es una industria, ¿no? No se paga, pero están ejerciendo un trabajo, porque cuidar es una responsabilidad gigante, una carga para la persona que lo asume. Y la realidad es que hoy el Estado no se está haciendo cargo, ¿no? Representa un beneficio en la economía de las personas en el sentido de que no les genera un desgaste que les impida, por ejemplo, trabajar. Hay gente que no puede trabajar en casa y solo trabaja uno porque esa persona se está haciendo cargo del cuidado de las personas que lo necesitan en la familia, ¿no? Y también en el sentido de que este derecho al cuidado se encuentra saciado cuando hay una instancia que te puede brindar esto y no requiere que desembolses una gran cantidad o siquiera que desembolses, como en otros estados ya es una realidad, ¿no? Sí, sí, es que bastante importante esto que comentas, porque no solamente el tema económico lo que uno brinda, sino justamente el tema de agenda, las mujeres que ya no pueden dedicarse a otras cuestiones, y sabemos que luego lamentablemente en el Estado hay algunos adultos mayores que terminan extraviados, no saben dónde están, que son por diversas cuestiones, pero sabemos que justamente es este tema del cuidado, ¿no? Y que pues obviamente por el tema también de que la mortalidad cada vez va aumentando cada vez más en cuestiones de, pues es mucho más mayor, ya la gente, o sea, Sí. más adulta termina falleciendo, pues es más largo el tiempo en el que uno termina cuidando a un adulto mayor. Sí, el fenómeno de los adultos mayores en abandono en Yucatán es muy grande, es una realidad que ahí está. Hay una activista que se llama Gina Villagómez que justo habla de esto, ¿no? O sea, del derecho que tienen las personas que ya son adultas mayores a recibir un cuidado y que hoy el Estado no se está haciendo cargo, cuando vemos que justo ese 2% solamente de asilos es en público. Pero va más allá de eso, ¿no? Yo acompañaba, por ejemplo, a una familia que requería que uno de sus integrantes tuviera atención psiquiátrica. Y hicimos todo el proceso para que pudiera ingresar al psiquiátrico, pero los doctores nos dijeron, pues es que no está ni matando a nadie en este momento, ni está haciendo una agresión física fuerte, entonces no tenemos por qué ingresarla, ¿no? Es su deber como familia cuidar a esta persona. Pero me decía la señora, una vecina, pues es que yo trabajo todo el día, mi hijo tiene trabajos en la mañana y en la tarde, ¿qué hacemos con mi hermana, no?
y era una situación grave, ¿no? Entonces, eso que vemos ahí es una necesidad de cuidado de una persona que tiene una enfermedad y que hoy por hoy ni su familia podía hacerse cargo porque necesitan llevar la comida a la casa, pero tampoco el Estado estaba teniendo una política pública al respecto, ¿no? El psiquiátrico primero tiene grandes deficiencias, pero aparte estaba concentrado para personas que están, pues ahora sí que a un paso de cometer un delito que tiene que ver con cuestiones de agresión física, que generan pues un daño a la sociedad, entonces pues ahí pueden tener ingreso, ¿no? Pero no debería de ser así, no tienen que haber otras medidas que le permitan a la gente llevar su día a día común y si un integrante requiere cuidado, que pueda haber la plataforma y la red necesaria para que pueda recibir ese cuidado sin perjudicar a la familia, ¿no? ¿Qué le dirías a toda nuestra audiencia que seguramente está muy interesada en esta iniciativa y sobre todo en este sistema estatal de cuidados? Hoy tenemos una presidenta a nivel nacional que habla del tema de cuidados, un gobernador que también ha hablado del tema de cuidados y una presidenta municipal aquí en Mérida que también ha hablado del tema de cuidados, que falta voluntad política, ¿no? Ya metimos una iniciativa en el Congreso, tienen que haber una serie de reformas más y no tiene que quedarse solamente en el discurso de, ay, sí, el tema de cuidados, qué bonito, sí, los adultos mayores, las infancias, sino cómo hacemos esta red que tiene que ver con un impacto presupuestal, una realidad, ¿no? Sí, claro, y sabemos que viene un tema que está pues ahora pues bastante latente, es el tema del aborto. ¿Cómo va este tema? Sí, ayer todavía estábamos discutiendo en comisiones el dictamen, algo que me gusta mucho decir a mí porque vale la pena, es que ha habido mucha desinformación al respecto, ¿no? Hemos visto notas, títulos, mucha gente enviando columnas que dicen que los bebés a los 9 meses van a pasar por este proceso. La realidad es que es una serie de desinformación tremenda. El dictamen que se aprobó es para que se pueda realizar un aborto seguro hasta las 12 semanas, que son las semanas que tiene el límite la mayor cantidad de estados de la República, y una serie de cuestiones ahí que era importante tener discutidas. Yo siempre digo como cuando vamos a regular el tema del derecho a decidir, de que se puede interrumpir un embarazo, también se está regulando el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Si no regulamos esto, entonces los médicos pueden tener problemas penales si lo practican y también si no lo practican, o sea, podían demandar porque tienen este derecho a nivel federal las mujeres, entonces si no me practica usted médico, yo lo demando. O sea, hay una serie de problemas que ahí estaban, fenómenos que ahí estaban porque no estaban regulados, entonces había que aventarse a regular todo. Y en ese sentido, pues obviamente los políticos, entre más lejos de la controversia estén, pues mejor para ellos, ¿no? Entonces hay políticos que están súper a favor y no emiten opinión. Políticos que están súper en contra, pero tampoco emiten opinión porque lo que no quieren es embarrarse. No hay una discusión que es compleja y eso es muy triste, ¿no? Porque demuestra que no hay un tema de convicción, de yo me subo a la tribuna y defiendo lo que pienso, sino pues entre menos votos pierda mejor, ¿no? Y la realidad es que quien hace política así, pues está haciendo pues, política muy a beneficio personal, ¿no? Y no a beneficio de las personas. Hay discusiones complejas que habíamos que tener y hoy por eso ya tenemos un dictamen que lo que hace es que las mujeres puedan decidir personas gestantes hasta las 12 semanas y hay una serie ya de cuestiones que no estaban incluidas en la ley, que no estaban previstas, que hoy ya están y que hacen un proceso seguro para las personas que solicitan la interrupción, pero también para el personal médico. El último mensaje le darías a toda nuestra audiencia que seguramente está muy pendiente de todo el trabajo legislativo que estás haciendo. Sí, yo quisiera comentar algo. Hace unos días hubo un proceso muy complejo que estaba atravesando mi papá y salieron una serie de notas y de cuestiones que estaban ahí sobre la mesa, ¿no? Y yo muy convencida de lo que voy a decir, puedo como recalcar una cosa, ¿no? Este proceso lo estoy viviendo como hija, claramente es un proceso muy complejo y muy doloroso como hija, pero mi trabajo como legisladora y mi carrera política nada tienen que ver al respecto. Y en ese sentido, lo único que deseo como hija y también en mi familia, pues es que el proceso sea justo y que también hay una serie de cuestiones que se cuiden en ese proceso donde la verdad prevalezca, ¿no? Yo creo fielmente en la ética de mi papá y todas las personas que lo conocen también, por eso solamente apelo a un proceso justo y creo que la mayoría de notas tuviera el mismo título, pues deja en claro que fue una cuestión de un boletín enviado y pagado y eso es muy triste porque demuestra cómo es la política en nuestro país, pero yo no me metí a política para que fuera fácil, ¿no? Entiendo que es un proceso, una carrera que se construye desde la complejidad y desde la incomodidad y hoy toca vivir este proceso como hija, pero mi carrera como legisladora y en política
pues sigue construyéndose, ¿no? Desde la incomodidad, pero pues para eso le entramos a esto. Así es, diputada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, bastante importante pues este tema, y vamos a estar siguiendo justamente pues todas las actividades que están haciendo en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora es momento de irnos a una breve pausa y ya regresamos con mucho más información aquí en Noti 3 en la mañana. No le cambie.